Perfecto. ¿Me escuchas con alguna interferencia o me escuchas bien? Bien, Ok. Bueno, ya son las 5:09. Pues igual vamos a comenzar porque luego no vemos el temario de forma correcta. En la sesión anterior, bueno, vimos prácticamente la introducción de lo que es el método científico. Vimos básicamente lo que involucra los primeros pasos, digamos lo que es la enunciación del problema, la elección del tema, vimos acerca de los métodos principales de investigación, bueno, las dos corrientes principales, que es el cuantitativo y el cualitativo, y el tercer enfoque, titulado como método mixto, en el cual pues, básicamente se combinaban los aspectos más característicos de uno y otro para formar un híbrido que permitía tener una perspectiva más amplia en aquellos problemas más complejos. Problemas complejos, ¿por qué? Porque vimos que en determinadas circunstancias un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo no bastaba para conocer la totalidad del problema. Si eso pasaba, veíamos que determinados problemas tenían que tener esa consideración de tomar aspectos numéricos y aspectos de característica. Y por eso surgía el enfoque mixto. Y también vimos un poquito, bueno, les cargué el documento de las partes principales del trabajo de investigación que vamos a estar desarrollando durante el TETRA. Y finalmente el día de hoy continuar con los temas de esa misma característica. En un principio voy a empezar a utilizar este documento que les cargamos ahí en Classroom, donde la semana anterior, bueno, vimos esta parte de plantear el problema, junto con lo que se comentaba que era enunciar el problema y problematizar, ¿te acuerdas? sí. Bueno, luego viene esta parte de delimitar el tema o el problema. Y aquí voy a necesitar un poquito tu ayuda, Karen, para ejemplificar con el tema que tú hayas elegido para tu trabajo. No sé qué temas has seleccionado. Bueno, elegí, de hecho ya tengo el título, pero todavía no sé exactamente cuál poner. Bueno, es lo El que me título interesa. es, ok, Machismo, estigma y violencia de género en México. Ok. Qué bueno que lo hiciste así. Estigma. ¿Estigma qué? Estigma y violencia de género en México. Estigma y violencia de género en México. Ok. Delimitar el problema eh, es básicamente enfocarlo a un nivel y a un alcance en el cual nosotros podamos realizarlo. ¿Se escucha con eco mi voz? No, bueno, yo no lo escucho con eco. Porque aquí como, o será en el lugar donde estoy como que se escucha con eco. Bueno, Se me hace que sí. sí se siente raro, se siente como que me estoy hablando yo solo. este, bueno, precisamente delimitar el problema dice, se debe especificar con precisión y claridad qué es lo que exactamente se va a estudiar. En este caso, tú estás hablando de un tema en específico que es el machismo. Ok. Dice, la delimitación se formulará en base a los siguientes criterios. Primero, relacionados con el problema. Segundo, relacionados con la sustentación teórica disciplinaria. Tercero, con el tiempo. Cuarto, con el espacio. Y cinco, relacionado con los sujetos informantes. ¿Ok? Entonces, tu tema ya estamos hablando de algo en específico, que es el machismo, el estigma y la violencia de género, que son algunos componentes que están ligados, digámoslo así, a esa problemática. Y luego mencionas un espacio en específico que hablas en México. Y aquí es donde pueden venir ciertos problemas con tu investigación, Karen. Aquí voy. ¿Por qué? Cuando hablamos con un problema mencionado como tú lo estás planteando, que estás diciendo en México, quiere decir que vas a tener que estudiarlo en todo el país, en todas las provincias, en todos los municipios, porque estás diciendo en México, o sea, en la totalidad del país.
No puedes dejar fuera ningún municipio, no puedes dejar fuera a ningún ejido, no puedes dejar fuera ningún espacio en el cual se considere territorio mexicano. ¿Sí? Entonces, ¿pondría Nuevo León o cómo sería más recomendable? Justo a eso voy, qué bueno que lo mencionas. Exactamente, cuando uno plantea una investigación, Karen, debe de tener cuidado en que esté dentro de los alcances de viabilidad para el investigador. En este caso, como es un trabajo netamente escolar, de un segundo tetramestre, de una carrera de licenciatura, lo más indicado sería no hacerlo así de abierto como en todo el país. Te recomendaría una, o que lo hagas a nivel estado de Nuevo León, o dos, en algún municipio en específico. Cualquiera de las dos sería una opción válida. ¿Por qué? Siendo sinceros, Nuevo León tiene pues bastantes situaciones, digamos así, de machismo. O sea, puede hacerlo de la totalidad del estado o de un municipio en específico, y creo que no te quedarías corto. Creo que del estado estaría muy bien, pero no sé qué me recomienda porque la verdad usted es el que sabe aquí de investigación. No sé si me complicaría mucho o Ok, mira, tal vez por facilidad. Bueno, ya que estamos hablando del estigma y la violencia de género, te recomendaría que antes de tomar una decisión de en qué lo vamos a enfocar, investigate esto. Checa en los indicadores que tenga el Estado de Nuevo León acerca de violencia de género. Si de casualidad lo tienen por municipio. Si lo tienen por municipio, ya tienes mucha ventaja ganada. Porque no recuerdo si lo hacen por municipio o a nivel estatal, la estadística. Ok. Entonces nada más sería revisar esa parte, darte un clavadito en Google en alguna oportunidad y verifica cómo se están generando los indicadores de ese rubro, sobre todo de violencia de género. El de estigma va a ser un poquito más complicado porque no creo que nadie lo tenga revisado, digámoslo así, o lo tenga estudiado de esa manera. Pero lo de violencia de género sí está documentado, pero no recuerdo si nada más es a nivel estatal o a nivel municipal. Y ya sería que tú eligieras el municipio pues, que más te interese. El que debe de tener por simple demografía, o sea, por la cantidad de habitantes, debe ser la capital, Monterrey. De allí creo que el más cercano ha de estar entre Juárez y Apodaca, los municipios con mayor incidencia de violencia de género. Ok, gracias. Pero digo, el que es de cajón, el líder debe ser el municipio de Monterrey, la capital, porque es el más grande y es el que más habitantes tiene. Entonces, digamos, esa es la delimitación del tema. Otra cosa, también un consejo que siempre se da al momento de hacer una investigación es establecer un parámetro temporal. ¿A qué voy con ello? Volvamos a tu ejemplo, Karen. En la idea original que hablabas de que en México, entonces, a partir de ese momento estás considerando que en todo el tiempo que ha existido nuestro país como tal, como México, tendrías que estudiar la problemática, porque estás diciendo nada más que el machismo, perdón, se me fue la palabra otra vez, ¿qué me dijiste? Estigma, ¿verdad? Estigma y violencia de género, ¿verdad? Sí. De hecho, bueno, creo que pensaba hacer una investigación desde cuando se acentuó más la violencia de género, si fue desde la conquista o si de la época prehispánica, pero pues creo que, como dices, es un proyecto chiquito, o sea, no como que, o no sé. Mira, eso lo puedes tomar como antecedentes, o sea, sí es válido incluirlo. El problema es cuando ¿qué te diré? Cuando necesitaras obtener datos específicos de esa época, digámoslo, por ejemplo, saber si existían denuncias de violencia de género en la época, pues evidentemente es imposible,
porque la época hace mucho que sucedió. O sea, y no creo que tuviesen un registro de sus incidentes, sinceramente. Entonces, ¿qué podemos tomar como referencia? Sí, a lo mejor en sus antecedentes históricos, hablar precisamente, bueno, lo poquito que se tenga documentado mencionarlo, pero no darle tanto énfasis, solamente para situarnos en el contexto, digamos así, de la problemática. En este caso, pudiésemos implementar una medición temporal más cercana, Karen. Tal vez, digamos, del año 2000, estamos en el 2023, pudiésemos utilizar el año 2017 a 2023, una temporalidad de 5 años, pudiese ser lo más indicado para saber, y te bastaría para ver si la problemática ha ido en incremento, se ha mantenido con un crecimiento, digámoslo así, estable, o si ha tenido, digamos, caídas en incidencia, que la verdad no creo que tenga caídas. Yo creo que vaya incrementado o que se ha mantenido estable. Pero voy más por el incremento. Entonces, aquí habría que poner una temporalidad, o sea, cambiar ahí la redacción de que la problemática está bien, o sea, lo que estás buscando es correcto, pero establecer una ubicación geográfica más cercana, que en este caso sería Nuevo León o un municipio de aquí, y luego establecer también una temporalidad. ¿Para qué? Para que no tengas que darte un clavado a unos años muy atrás que tal vez no sean tan útiles esos datos en la actualidad. A menos que el objetivo del trabajo sea un comparativo de qué se hacía antes o qué se hacía ahora. Que también tenemos algo que posiblemente nos va a revelar tu estudio, que anteriormente ciertas conductas no se consideraban violencia de género. Bueno, lo que pensaba también era poner un poco tanto estigma, porque pues es algo que siempre, desde que sabemos, como dice usted, no sabemos desde cuándo exactamente, pero es muy buena idea eso de poner fechas además para no romperme tanto la cabeza, para poder que sea más exacto. Pero ¿cómo decirlo? Sino, ¿en qué aspectos ha impactado tanto el machismo como la violencia de género y pues en la sociedad? Y pues me gustaría también meter cifras ahí de lo que el machismo es lo máximo que puede hacer el machismo, que es llegar a un feminicidio. No, me quedé sin palabras, perdón. No. Sí, no, es que esos datos sí los vas a poder meter. Lo único que te digo es delimitar acerca de en qué temporalidad. Creo que no se escucha. ¿No me escucho? Yo sí te escucho, Karen. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchas? Sí, ¿me escuchan? ¿Usted ya tiene un tema, Teresita? Sí. Ok, ahorita lo vemos. ¿Ya me escuchas, Karen? Karen. A ver, ¿cómo me va? Digo, ¿me escuchan o no me escuchan? Pues sí. ¿Me escuchan? Pero sí. Sí. Ok, ya. Perdón. Aquí como que se me desconectó el micrófono. Te decía, Karen, es que los datos que tú mencionas sí los vamos a poder incluir. Lo único es que no nos vamos a enfocar en una temporalidad muy lejana, porque tu estudio no tiene un fin comparativo. Digámoslo, si tu estudio fuera un comparativo entre las políticas públicas contra el feminicidio o el machismo, entre la administración, no sé, digamos, de Samuel García y Jaime Rodríguez, por decir que son los dos inmediatos, ahí sí podríamos establecer una temporalidad comparativa, de decir, bueno, pues el Bronco ya supimos que fueron años de 2015, sí, 2015 a 2021. Y Samuel pues básicamente va empezando. En este caso, la comparativa más justa entre ellos pudiese ser año 2015-2016 del Bronco, año 2021-2022 de Samuel, porque es el año que tiene gobernando.
Si fuese el objetivo algo así comparativo, sí podríamos hacerlo así, pero como en este caso el objetivo de tu investigación no es comparativo, o sea, no quieres contrastar cifras entre uno y otro gobierno, una u otra política pública que atendía esta problemática, vamos a enfocarnos en una temporalidad lineal, que en este caso sea, como te digo, 2017 a 2023, que son 5 años. Normalmente los estudios de estas características se trabajan en temporalidades de 3 o 5 años, porque nos permiten de cierta manera ir viendo si hay una curva de crecimiento o de decremento. Y de esa manera podemos, por la estadística simple, comenzar a documentarnos acerca de, bueno, qué se ha hecho mal para que se incremente o qué se hizo bien para que bajara. En una temporalidad de 5 años a lo mejor hay oscilaciones, puede ser de que el 2017 estuvo bajo y a lo mejor el 18 muy alto y luego a lo mejor el 19 volvió a bajar. Habría que ver. Entonces, por eso te digo que una temporada de 2017-2022, porque es el año que ya concluyó, este 2023 pues va empezando, sería lo más indicado. Ok, gracias. Entonces, aquí estaríamos delimitando tu trabajo en un espacio geográfico más accesible y en una temporalidad también más, ¿cómo te diré? Más conveniente o, mejor dicho, de mayor relevancia para lo que tu investigación busca. Porque si nos vamos a antecedentes muy atrás, si nos vamos a temporalidades muy lejanas de lo que estamos en la actualidad, posiblemente para los propósitos de tu estudio será poco significativo. ¿Por qué? Porque como te decía, su objetivo no es comparativo. Luego viene lo que se conoce como justificación de la investigación. ¿Qué es la justificación? ¿O qué se imaginan que es la justificación? A ver, Teresita, ya que te uniste aquí a la clase, ¿qué crees que signifique eso de justificación? Justificación, pues me suena así como justificar una, bueno, estamos hablando por parte de la investigación, o cómo vas a justificar una investigación con hechos, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso, no sé si estoy bien. Más o menos tienen la idea, digámoslo. ¿Para qué quieres el trabajo? ¿Para qué cuál es el fin de tu trabajo? ¿Cómo lo justificas? Es correcto, Bernardino, qué gusto escucharte. Gracias, profe. Así es como dijo el compañero Bernardino. La justificación es básicamente, digámoslo en términos más llanos, la forma en la cual yo voy a vender mi trabajo de que es una buena idea, que es útil y que va a tener gente que se va a beneficiar con él. Por eso dice, la justificación deberá especificar los siguientes elementos. ¿En qué estriba la pertinencia del estudio? O sea, es por qué es relevante. ¿Ok? Puede ser como en el caso de Karen, que está enfocado a lo de la violencia de género, pues evidentemente que Nuevo León es un lugar donde la violencia de género presenta indicadores muy elevados en comparación con otras ciudades del país. Continuamente vemos en noticias que hay muchachas que desaparecen de su hogar. Vemos que en determinados círculos, tanto de clase baja, clase media y clase alta, la violencia de género está presente. También la gente que se dedica a la vida política también en ocasiones presenta o vive la violencia de género. O sea, sí está bastante presente en la sociedad nuevoleonesa. Entonces, esa es parte, es algo de la pertinencia que tiene, por ejemplo, el estudio que le interesa a Karen. Su importancia, evidentemente, pues es que el no atender esta problemática daña el tejido social, afecta la calidad de vida de las familias, por los diferentes casos que hemos visto. Basta ver, por ejemplo, que en estos días, de hecho lo que fue ayer y antier, hubo menores de edad muertos por sus padrastros, por ejemplo.
a golpes. Entonces, eso se liga con la problemática del machismo que habla Karen. También explicar a qué problemática social responde la investigación, quiénes podrían beneficiarse con el estudio, de forma directa e indirecta. Directos son todos aquellos, para que lo sepan diferenciar, que están, digámoslo así, ligados de forma inmediata con la circunstancia. Por ejemplo, los núcleos familiares de personas violentas son beneficiarios directos. Beneficiarios indirectos, ¿quiénes serían? Pues evidentemente los vecinos, su comunidad escolar, porque al final de cuentas estas problemáticas impactan de manera negativa no solamente a las víctimas directas, sino a aquellos con los que ellos se relacionan. Por ejemplo, las familias, las abuelitas, los tíos, no sé. Por ejemplo, en uno de los casos de los de violencia familiar que falleció un menor del día de ayer, o antier, que murió un niño de, creo que de 3 años, a golpes. De 8 años en Guadalupe. Era de donde los 8, culpables- el de la fractura de cráneo. Así es. Ah, ok. Del papá que lo golpeó y la mamá que omitió el delito. Exactamente. Gracias, Bernardino, por corregirme ahí el dato. Por ejemplo, en ese caso hay varias, vaya, están ellos afectados directamente, evidentemente la víctima mortal. ¿Tenían un segundo hijo, Bernardino, o era único hijo? Yo nada más vi que era único, profe. No Ya. había un segundo. Pero bueno, al final de cuentas se trastoca. No, el otro fue una muchachita golpeada también de Guadalupe, ahí cerca del materno infantil, ya me acordé. Ella falleció, pero sí tiene golpes graves. Y por ejemplo, ahí la tía la rescató, etcétera, fue la que hizo la denuncia y llevó a la niña al hospital. Una tía, no la mamá de la víctima. Entonces, ahí igual, o sea, tanto los padres de la menor van a ir a la cárcel por las lesiones que tiene la niña, pero también ya se trastoca la dinámica familiar, porque posiblemente no sabemos, por los protocolos que tiene DIF Capullo, muchas veces es bien difícil que le den la custodia a las familias más que a los abuelitos, pero no sé si los abuelitos tengan la salud o la fortaleza física para crear un niño. Entonces, ese tipo de cosas, cuando se previenen los problemas de violencia familiar, esos son los tipos de beneficiarios indirectos. Eso lo menciono para que lo sepan identificar. Luego, ¿qué se pretende lograr? Eso también hay que ser muy claros. Por ejemplo, en el caso tuyo, Karen, ahorita vemos los demás trabajos. ¿Tú qué quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar con tu estudio? Pues concientizar más a las personas, darse cuenta de que a veces ciertas actitudes o desde decirle, ay, no, porque es mujer, o golpear a una mujer, o en cualquier aspecto de la sociedad porque no solo nos afecta a nosotros, también nos afecta a los hombres, con el famoso, por ejemplo, el famoso, los hombres no lloran. Creo que puede ayudar a un mini aporte, aunque sea, pues sí, a concientizar y pues poco a poco poner un granito de arena. Y también pues creo que también sería bueno que las nuevas generaciones, los niños sobre todo, aprendan de eso y de muchas otras cosas más para que se pueda hacer un cambio en la sociedad poco a poco. Ok, entonces más que concientizar, es que mira, ahorita lo vamos a ver en lo que son las láminas, de lo que son los objetivos de investigación, pero concientizar es algo que realmente se puede medir o no se puede medir del todo. ¿A qué voy con medir? Toda investigación debe de tener una forma de demostrar que ese objetivo se ha cumplido o no se puede cumplir. Cualquiera de los dos son válidas. Y concientizar es algo que cómo lo mides. O sea, tú cómo compruebas que alguien entendió que esas prácticas sociales, como lo es el machismo, son cosa del pasado, o que no tienen una utilidad en la sociedad en la que vive. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo compruebas?
Es complicado, ¿verdad? Pues sí. Entonces, aquí, ahorita vamos a ver en las láminas, habría que cambiar tal vez un poco el objetivo hacia algo más tangible, Karen. Algo que sea tal vez, no sé, puede ser, ¿cómo te diré? Tal vez proponer algún tipo de política pública que ataque específicamente lugares o los polígonos o las colonias o los municipios que mayor incidencia tengan en esa problemática. Por ejemplo, si nos vamos a un municipio como Monterrey, necesitaríamos revisar la estadística de la problemática, porque muchas veces sí reportan en qué colonias o en qué cuadrantes de la ciudad se dan determinados problemas. Y de ahí tal vez diseñar una política específica para los pobladores de ese lugar. Ojo, evidentemente no la vas a aplicar porque no tienes el presupuesto ni el tiempo para hacerlo, pero eso, digamos, sería la forma correcta de aterrizar un estudio como el tuyo, porque si lo dejamos en simple concientizar es algo muy vago, muy abierto y que no podemos medirlo. ¿Y cómo podría aplicarlo desde aquí? O sea, desde el modo estudiante, no sé cómo decirlo. O sea, el objetivo de la materia en esta asignatura de este nivel de licenciatura simplemente es diseñar un estudio, digamos, la parte metodológica, la parte del instrumento de medición, pero lamentablemente por el tiempo no nos da para que lo apliques. O sea, sería diseñarlo y tal vez en un futuro que tú tengas posibilidad de a lo mejor de trabajar en un lugar donde sí lo puedan implementar, retomarlo. Hasta ahí es donde yo te puedo acompañar, porque el tiempo no nos va a dar. 14 semanas no son suficientes para diseñar algo así, sinceramente. Bueno, me refería a cómo puedo, entre comillas, aplicarlo, pero a la investigación, para que tenga una estadística final o algún... En eso, por ejemplo, tendríamos que redefinir el objetivo, o sea, por algo más tangible, y entonces sí, primero necesitaríamos obtener información. Como os digo, aquí es donde entra la parte de documentarte, de empezar a leer sobre la problemática aquí en el estado o en el municipio que elijas, identificar qué lugares son los de mayor problemática, y entonces pudiésemos diseñar un instrumento de medición, así se le llama, ya sea a una serie de entrevistas, a una serie de encuestas, etcétera, que nos den la información de ese lugar en específico, real, para nosotros poder hacer una política o una intervención con los datos de la gente que realmente vive la problemática en el lugar que seleccioné. Ok. Pero entonces, ¿qué se pretende lograr? Si hay que cambiarlo por algo, digamos, lo que sea más tangible. Ahorita vamos a ver algunos verbos y conceptos que nos sirven para clarificar esto de lo que buscamos. Pero bueno, lo explico ahorita para que de una vez vaya quedando claro. Luego también, dentro de la justificación debemos establecer los aspectos analizados y cuáles quedan fuera. O sea, cuáles nosotros vamos a discriminar como aceptables para la investigación y aquellos que no son útiles para la investigación. Por ejemplo, volviendo con tu tema, Karen, si hablamos de esta problemática que tú manejas, del machismo, el estigma y la violencia de género, digamos en el municipio de Monterrey, ¿qué pasaría? ¿Qué aspectos entrarían en tu estudio? Todos los relacionados con esta problemática que sucedan en el municipio de Monterrey. ¿Y cuáles quedarían fuera? ¿Cuáles crees? ¿Cuáles te imaginas, Karen? No sé, como cualquier otro tema que es que no sé, no es perdón, no sabría decir cuál exactamente, pero
cualquiera que no tenga que ver, simplemente, no sé. Más o menos, pero por ejemplo, esto se relaciona mucho con la delimitación. Establecimos 2 delimitaciones para tu trabajo ahorita, que era establecer un lugar, un municipio o el estado de Nuevo León, tú tendrías que escoger, y una temporalidad, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, lo que entraría en tu estudio sería ya sea el estado de Nuevo León completo o un municipio en específico del año 2017 a 2022, y cuáles quedarían fuera. Cualquier dato, aunque sea relacionado con el tema, pero que sea, por ejemplo, de Guadalupe, de Juárez, o de Guadalajara, o de Oaxaca, entraría fuera, porque no cumple con el criterio de lo que yo establecí como delimitado. Y cualquier dato fuera de la temporalidad, o sea, si es algún dato del 2014, del 2012, o incluso de este inicial 2023, quedaría fuera. ¿Por qué? Porque no queda dentro de los parámetros que yo elegí en la delimitación. Ok. Entonces puedo ponerlo como un golpe de estado o el país entero, Latinoamérica, como cosa aparte. O sea, como ejemplo. Ahí lo podrías, digo, si acaso podría entrar como un antecedente, pero no sería relevante para los fines, ahora sí que del problema central de tu investigación. En antecedentes, normalmente, ahorita les voy a explicar cómo se trabaja eso va más en la parte de metodología, de marco teórico, un poquito más adelante, pero igual se los adelanto un poquito para que vayan teniendo la referencia, ¿no? Sí se pueden utilizar antecedentes o puedes ejemplificar con situaciones de otro lugar, pero no profundizas tanto, simplemente lo mencionas como algo que sucedió, algo que se relaciona con la situación, pero que, digámoslo, para los fines de la actualidad, pues no tiene vigencia, por decirlo así. Ok. Luego, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones del estudio? Normalmente los alcances van ligados con nuestra capacidad de desplegar un equipo de trabajo. Los límites normalmente van a ser presupuestales, por ejemplo. Y el motivo por el cual el investigador decidió abordar el tema dentro del contexto y dentro del contexto a qué problema responde. Entonces, eso es bastante importante. La justificación, básicamente, cuando uno realiza investigaciones sociales, sirve para precisamente conseguir financiamientos. La mayoría de los estudios científicos, tanto de ciencias naturales, de ciencias aplicadas, etcétera, como de ciencias sociales, normalmente van patrocinados, ya sea por alguna institución gubernamental, alguna universidad pública, algún laboratorio, algún capital privado que le interesa esa problemática, suelen financiar este tipo de trabajos. O instituciones públicas que les interesa estas áreas. Por ejemplo, aquí en México trabaja mucho una agencia norteamericana que se llama USAID, que es la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ellos muchos proyectos parecidos a estos los financian. Oxfam también, que es una agrupación aquí que opera en México, pero es internacional. Ellos también suelen apoyar programas sociales. Y en sí hay algunas empresas socialmente responsables también, marcas como Coca-Cola, como FEMSA, etcétera. Algunas suelen interesarse por problemáticas como esta. Entonces, esa es la importancia de la delimitación y la justificación. Y bueno, ya que empezamos con Karen, vamos a ver si Teresita trae el suyo y ahorita vamos con Bernardino, que es el tercer compañero que se conectó. Empecé al revés como dije que iba a comenzar, pero bueno, ya que empezamos con Karen viendo esto, de una vez aclaramos las dudas de ustedes. Teresita, ¿cuál es tu tema? Ok, ¿puedo presentar? Déjame dejo de compartir para que puedas poner tu pantalla. Sí, puedes compartir.
Gracias. No la he terminado, pero bueno, inicio. Ok. Lo voy a poner un poquito más grande porque batallo mucho para... Ay, ¿dónde lo pongo? Ay, ¿cómo lo pongo más grande? Creo que te vas a la opción ver. Ver, luego creo que te da la opción de presentación, algo así. Ah, ok. Y creo que dejé de compartir. Sí, ahí está. Presentación, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Sí la están viendo? Sí, en grande. Ok. Bueno, pues lo que yo traigo es un trabajo de la inclusión y educación escolar. En el estado de Nuevo León, pues existen 6.217 planteles educativos, 4.867 son instituciones públicas y 1.350 particulares. Existen 1.232 planteles privados que brindan educación en preescolar, primaria y secundaria. Asisten a clases 1.061.000 alumnos de educación básica, que son atendidos por más de 48.000 docentes. En las escuelas, hay escuelas de educación especial, y por mencionar algunas, pues yo traje algunas aquí anotadas también, que eso es el Centro Especializado de Aprendizaje y Terapia, Centro Regiomontano, Colegio Atreyu de Miguel Nieto, Instituto de Educación Especial del Nuevo Amanecer. Pero vamos a enfocarnos aquí en esto, la importancia de la educación inclusiva. En marzo del 2022 llegaron 2.500 niños migrantes y 4.700 indígenas. La Secretaría de Educación les dio la oportunidad de recibir educación en planteles educativos. Y de estos niños que estamos hablando venían del país de Venezuela, Honduras, Corea del Sur, Colombia, El Salvador, Haití y Cuba. Y aquí en Nuevo León, no hay como tal docentes que tengan, que manejen algunas otras lenguas, algunos otros idiomas. Son muy raros los planteles educativos donde pueden tener algunos otros idiomas. Es por eso que la importancia de la educación inclusiva es de veras como no como su nombre lo dice, o sea, es importante, pero no solamente puedo decir que mi plantel educativo es inclusivo porque tiene una rampa o porque tiene un acceso, ¿verdad? Sino que hay otras cosas que también existen para hacer un plantel educativo inclusivo. Tanto así el caso de que muchos niños de los que llegaron de estos países, pues no pudieron acceder a poder a tener la educación. Y me voy a apoyar en los artículos, en el artículo 1 que dice que de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y en el párrafo quinto del primer artículo dice que queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad y la condición social, en condiciones de salud, religión, las opiniones y preferencias sexuales, etc. Y pues bueno, esto es... aquí les comento que la educación en las escuelas debe tener todos los idiomas, incluyendo LSM, que es lengua de señas mexicana, para poderse comunicar con las personas con discapacidad auditiva. El sistema Braille para poder comunicarse y aprender las personas con discapacidad visual. Y también una de las problemáticas
que se pudiera acceder para qué es lo que puede tener un plantel educativo, son las aulas adecuadas con la accesibilidad universal en todo plantel educativo para el desplazamiento de todas las personas. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, a eliminar prácticas de discriminación y exclusión y segregación. Y me voy a apoyar en el artículo 3 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México, municipios, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforme a la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias de la educación superior, lo será en términos de la fracción 10 de este presente artículo. La educación inicial es un derecho de toda la niñez, y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. En el primer párrafo dice que corresponde al Estado la rectoría de la educación. La importancia por además de obligación, será universal. Aquí lo recalco, dice será universal, inclusiva, pública y gratuita y laica. Entonces, ¿qué es lo que vemos en diferentes escuelas? Y lo comento porque yo visité diferentes planteles educativos. Estos no son otros. Esto no es inclusión, estas son barreras arquitectónicas, porque ponen en peligro la integridad tanto física como mental de las personas con discapacidad. El que yo tenga un plantel educativo o el que yo asista a un plantel educativo y que haya una rampa no quiere decir que tiene accesibilidad universal. Ejemplo, en la primera fotografía está una persona tratando de subir la escalera para poder acceder a la educación. En la otra lámina hay una rampa que no tiene las medidas estándares que se debe de tener, y está la rampa pues ahí rellenaron los escalones. Otra de las medidas de seguridad que no tiene y con las que no cuenta son con el pasamanos. Entonces, en todo momento está en peligro la integridad física y mental de esta persona. Entonces, nos vamos a la siguiente lámina y yo, pues, en forma de pregunta también y de indagación, o sea, yo pienso, ¿cuántas niñas, niños y adolescentes se quedan sin educación por no contar con un plantel educativo accesible? Por ejemplo, en la primera fotografía se ve ahí como que pusieron una rampa, pero ahí llenaron con cemento. Esto pues también pone en peligro la integridad, y aquí pues nuevamente la niña está pues viendo cómo hay una escalera y quisiera poder entrar a la escuela. Entonces, la verdad, hay millones de niñas y niños que no pueden acceder a la educación por esta infraestructura que no es adecuada. Y pues bueno, aquí puse una fotografía y son rampas adecuadas que tiene una medida correcta y también tiene pasamanos. Sí, y pues no lo tomé de una escuela, está en algún otro lugar, pero este es uno de los ejemplos. ¿Qué es lo que debe tener también un plantel educativo para ser inclusivo? El sistema braille, libros en braille para las personas con discapacidad visual, que lo habíamos comentado hace un momento. Las señalíticas podotáctil, para personas con discapacidad visual, porque áreas ellas pueden transitar en el plantel educativo, que en muchos planteles la verdad no los hay. Esto hablando de la discapacidad visual. Y conforme vamos avanzando, que también es lo que debe de tener un plantel educativo como materia, es lengua de señas mexicana para todas y todos, para podernos comunicar con las personas con discapacidad auditiva
De hecho, ya se está implementando en el Congreso del Estado, se está buscando la manera de tener una iniciativa para que esto ya sea como una forma de obligatoria para los planteles educativos, ya que muchas niñas, niños y adolescentes se quedan sin el estudio porque no manejan esta materia como tal. ¿Sí? Tienen que estudiar su lengua de señas mexicana en algún otro lado, aprender el abecedario en algún otro lado, poderse comunicar con señas que ellos mismos hacen entre la familia. Y pues por esto también es las señalíticas para las personas con discapacidad auditiva. Si yo estoy en un plantel educativo y existe, que no lo existe, hay en alguna que otra parte, lo hay, pero no aquí. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer también? Señaléticas. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a algún lugar, la persona no escucha y no hay, ¿cómo le va a entender una persona? Oye, ¿dónde está el baño? ¿O dónde está esto? ¿Sí? Entonces es bien importante que haya señaléticas, por ejemplo, en la entrada principal, dónde se ubican los baños, cuál es el punto de reunión por algún, no sé, algún accidente o algo. Entonces es importante. También es importante que las personas de talla baja, que en los planteles educativos existan también el escalón universal, que ya también se metió una iniciativa para que se pudiera, ya lo tuvieran como visto, ¿no? En todos los lugares, que es un escalón universal y que se puede utilizar, ya que las personas de talla baja no pueden acceder a lugares, pero aquí estamos hablando, enfocándonos en el plantel educativo. ¿Y qué es lo que pudiera haber en un plantel educativo para las personas con talla baja? Pudiera ser un pupitre acorde a su estatura. ¿Por qué? Porque ellos y ellas no tienen la estatura adecuada por la condopacia que tienen, perdón. Entonces, los bebederos escolares también hay que tomar en cuenta que esto les va a ayudar porque, pues obviamente las personas con algún tipo de discapacidad tienen que ser independientes, no dependientes. Los baños accesibles con cambiadores. Es bien importante que también en los planteles educativos haya baños accesibles para las personas con discapacidad. ¿Sí? No todas las discapacidades son iguales. Hay 5 tipos de discapacidades que son la auditiva, la visual, la motriz, la intelectual y la psicosocial. No todas son iguales, pero para esto los cambiadores se utilizan para las personas que tienen discapacidad motriz o motora, como muchos la conocen. Y las lesiones son altas, medias, bajas, y se utilizan a veces cambiadores, que no hay. Muchas de las veces me ha tocado ver que las personas las tienen que estar cambiando su pañal o haciéndoles el cambio de sonda o el cateterismo intermitente en el piso. ¿Por qué? Porque no hay un lugar adecuado, poniendo en riesgo la integridad de la persona por alguna infección que pueda agarrar ahí. En los baños, para las personas con discapacidad, tienen que contar con pasamanos, con a lo mejor, sí, para agarrarse, no, se me fue aquí los tubos estos de pasamanos, bueno, ajá. Y pues hasta aquí le alcancé a hacerle. No, está bien. Aquí, de hecho, tú haces unos comentarios, pero mira, van a ser las 6, necesito hacer un corte de un maestro, entonces denme 10 minutos de receso y regresamos para hacer algunas observaciones de limitación y eso para que tu trabajo quede mejor. Ok. Entonces, ahorita a las 6:10 regresamos. Claro.
Listo. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, Teresita, tu trabajo está bastante bien documentado en esa parte inicial. Te felicito. Pero ahora vienen los peros. Que no son graves, simplemente es para ayudarte a enfocar lo mejor posible la investigación. Y va en ese sentido. Mira, cuando hablas, por ejemplo, en el inicio de tu presentación, dices, bueno, falta delimitarlo. En este caso, bueno, si bien tu estadística toda en la parte documental, estás hablando de Nuevo León, desde el título del trabajo establece que es en Nuevo León, porque si lo dejas abierto nada más discapacidad de inclusión, nada más, o sea, das a entender que es como que en todo el país. Entonces hay que ser específicos. En este caso, todos los datos son Nuevo León, sí, pero desde el título del trabajo hay que establecer que es Nuevo León. ¿Ok? Segundo punto. Ok. Al igual que como Karen, queda la temporalidad muy abierto. En este caso, vamos a enfocar, o al menos de que quieras contrastar, de que digas, bueno, a lo mejor, ¿qué se ha hecho en los últimos 10 años en cuanto a inclusión en el Estado? Establecer esa temporalidad. Y es bueno establecer una temporalidad, ¿por qué? Porque si no nos tenemos que ir a antecedentes o a registros muy antiguos que ahorita ya no son significativos. Entonces, en ese caso, sí te recomendaría establecer una temporalidad entre 5 o 10 años. Ok. Con el objeto, y aparte para que sea mucho más sencillo, documentarte, porque como tú bien sabes, la autoridad que ve estos temas no suelen ser muy organizados ni muy transparentes con los datos relacionados con inclusión y discapacidad. Es correcto. Entonces vamos a intentar utilizar registros de al menos de los últimos 5 o 10 años donde ya se hizo más obligatorio que por cuestiones de transparencia tuviesen que dar esa información. ¿Qué? Luego, la parte de inclusión es muy amplia, igual que la discapacidad, como ahorita nos lo estabas exponiendo. Entonces, vamos a focalizarnos una. Bueno, hay dos vertientes. Podemos utilizar inclusión y discapacidad, pero en un tipo específico de inclusión y en un tipo específico de discapacidad que sería más sencillo. ¿Por qué? Porque como ahorita ya vimos, es muy amplio el espectro. Estábamos hablando, por ejemplo, de la gente de talla baja, estábamos hablando de la gente que tiene discapacidad visual o auditiva, o la motriz, etcétera. Entonces, son muy diversos. Aquí mi recomendación sería, en todo caso, irnos por el más numeroso. Creo que el DIF tiene alguna estadística sobre ello, ¿no? Sobre qué tipo de discapacidad es la más habitual en Nuevo León. Sí, es que ahorita, por ejemplo, como ha habido muchos cambios, últimamente, en estos últimos 2 años, ha habido muchos cambios en el área de inclusión, de discapacidad, etcétera, ¿no? Y por el área del DIF sí hay algunos estadísticas, pero lo más que se está moviendo, bueno, siempre he movido todas las discapacidades, y lo digo por mi discapacidad, que yo tengo discapacidad motriz, pero también aquí, por ejemplo, en la asociación, nosotros vemos todos los tipos de discapacidad motriz, pero también llega muchísima gente con discapacidad visual, auditiva, psicosocial, etcétera, ¿no? Entonces, pudiera ser la más visible la motriz, pero yo creo que todas las discapacidades están a la par. Ok. Bueno, entonces en ese caso, pues vamos a darle
agregando todas las que conocemos, las que de momento tienen documentación. ¿Va a ser más trabajoso? Sí. Una vez te lo establezco. Pero igual, hasta el punto en que desarrollamos el trabajo, creo que tal vez no sea tan problemático. Como quiera, vamos a tener que ir afinando bastante el trabajo durante el proceso, porque como es muy amplio, la parte del marco teórico puede ser muy grande, muy extensa en tu caso, porque abarca muchas problemáticas distintas. Vaya, porque cada una tiene sus características y sus puntos diferenciales, donde obviamente la inclusión no es igual para todos los tipos de discapacidad como ahorita nos lo mostraste. Entonces sí hay que tener cuidado con ello. Pero es viable, sí. Tal vez te representa un poco más de trabajo, sí. Por la cantidad de personas o de diversidad que existe en ese tipo de padecimientos o de condiciones, mejor dicho. Entonces, pero es por lo mínimo ahorita digo, sí sería las delimitaciones, establecer la temporalidad de espacio, en este caso clarificar desde el inicio que es de Nuevo León, y la de tiempo, que es lo que te digo, entre 5 o 10 años, porque más atrás los registros son muy escuetos. ¿Sí? Dime. Sí, hace aproximadamente de 3 a 4 años estuvimos visitando algunos planteles educativos donde iba a dar conferencias y checábamos también lo que son cuántas personas con discapacidad tenían en el plantel educativo, y nos tocó para allá, para rumbo a San Bernabé, no recuerdo la escuela, que nos dijo la maestra, la directora, que no tenían más que una niña con discapacidad motriz, en silla de ruedas, porque había niños con discapacidad auditiva y no podían ellos comunicarse con ella. Esa fue una de las problemáticas que encontramos. Otra de las problemáticas es de que la niña que tenía, la niña con discapacidad motriz sobre silla de ruedas, la tenían en una aula, en un salón donde ella pudiera estar, pero no tenía acceso a jugar, no tenía acceso a algunos otros lugares porque no había rampas, no había nada accesible. Y esto así nos pasó también como en 3 escuelas diferentes. Una fue en Apodaca, otra fue para el área de García y esta que le menciono. Pero todos caían en lo mismo. Sí, este es un trabajo que ya traigo realizando desde hace tiempo. Entonces, cuando mencionó lo del trabajo, nada más que no lo había proyectado yo a mi manera en mi compu, que se la llevaron a arreglar. Ya lo tengo. Entonces, eso lo hice así como que rápido, pero ya traigo yo como esa información, y pues también porque lo vivo a diario, con personas que me comentan. Simplemente una de mis reinas me dice, ella no estudió porque los maestros le decían a la mamá que no podían aceptarla porque ella tenía discapacidad, y pues cómo le iban a hacer. Entonces, y eso, ella ya ahorita tiene 50 años, pero pues esto es un problema y una temática que se viene arrastrando desde mucho tiempo. Sí, lamentablemente sí. Bueno, si ese es el caso, digo, adelante, nada más haces anotaciones en cuanto a la delimitación, para que quede mejor identificado lo que es el trabajo. Y pues bueno, ya que tienes más avanzado la otra parte documental, bueno, nada más sería así como que darle el orden y que se ajuste a los criterios que se suelen utilizar para este tipo de investigaciones. Igual, a lo mejor si lo concluyes, o si lo desarrollas aquí hasta este punto y después tú lo concluyes con tu asociación, pues te puede servir, porque al final de cuentas sirve de parámetro para, como les decía hace rato, ¿no? En la justificación para conseguir donantes, para conseguir gente que se involucre en este tipo de proyectos y que ayude a que se lleven a cabo. Otra cosa, hay que clarificar en tu investigación, ahorita vamos a verlo, con los objetivos,
¿Cuál es el objetivo de las mismas? O sea, ¿qué quieren lograr? ¿Alguna propuesta de ley? ¿Alguna modificación a la ley de educación del Estado, por ejemplo? O sea, hay que ir viendo cuál sería el propósito de esto. Claro, mi objetivo principal, aparte de visibilizar a las personas con los 5 tipos de discapacidad, es que tengan el derecho a la educación sin discriminación y que influyan entre las políticas públicas y también lo que son ay, se me fue la onda, las iniciativas que se pueden, de hecho, ahí ya traemos algunas iniciativas con parte del Congreso y eso yo creo que nos va a ayudar. De hecho, quiero mencionar, no es de la educación, sino que, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva no les dan voy a meter esto un poquito, ¿verdad? No les dan la licencia de conducir porque son sordos. Y el año pasado se metió una iniciativa y ahorita ya ya tienen respuesta y una respuesta favorable para que las personas con discapacidad auditiva puedan tener el goce de un derecho que les corresponde como tal. Entonces, Oye, pero no hay riesgo ahí con la parte de los alertas sonoras, por ejemplo, las ambulancias y eso que muchas veces las identificas por el sonido. No, porque las personas con discapacidad auditiva desarrollan, como bien lo mencionó usted, Lick, desarrollan, no tienen audición, pero sí tienen el vibrato, la vibración. Incluso, por ejemplo, cuando ellos, para poder, y me ha tocado porque los hemos llevado a los lugares donde hacemos eventos y ellos están bailando y están como si estuvieran sintiendo la música. Entonces, ellos sienten las vibraciones y las personas con discapacidad visual, ejemplo, desarrollan más el oído. Todas las personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, se desarrollan otros sentidos. Sí, se magnifican. Entonces, en este caso de las personas con discapacidad auditiva, al ir manejando y todo, o sea, ellos los preparan también para poder tener, utilizar un carro sin ningún, que vayan a cometer un percance, un choque o algo, porque ellos saben identificar, aunque no escuchen, saben identificar estas vibraciones. Okay. Bueno. Habría que revisar eso, pero sí, se puede realizar otro trabajo, sí, nada más hay que hacer las anotaciones de limitaciones que te comentaba y establecer también el objetivo. Ahorita vamos a ver los objetivos, o tal vez lo empezamos nada más porque va a avanzar muy rápido el tiempo en la clase. Pero bueno. Ok, Lick, gracias. Tú, Jesús, ¿qué traes? ¿Qué novedad me cuentas? ¿Traes algún tema, Jesús? Jesús. Ya lo dormí. Se me hace raro, Jesús, que siempre está pegado aquí. Bueno, voy a continuar con el tema nuevo entonces. Y hablando del tema, vamos a ir con lo que es objetivos de investigación. Los objetivos, como mencionaba hace rato, tanto con tu trabajo, Teresita, como con esta Karen, es el propósito que tiene dicha investigación, o qué es lo que yo quiero lograr. El objetivo indudablemente está ligado con el problema. El objetivo básicamente tiene que estar relacionado con él. No puedo ser yo un objetivo, o no puedo tener un objetivo si no tengo un problema identificado. Entonces, los objetivos se expresan siempre estadios de conocimiento. Van de los muy sencillos a los más complejos. De los más sencillos a los más complejos.
Y a lo largo de estos siempre habrá un objetivo general, que es como ahorita mencionábamos, aquel que tiene como directriz guiar toda la investigación. Pero para que ese objetivo final o general sea posible, habrá que desarrollar una serie de objetivos específicos más sencillos que el general que permitan que este exista. Algunos de los verbos utilizados, vamos a ver más comunes, suelen ser describir, analizar, comparar, proponer y evaluar. La complejidad de la acción es la que determina la importancia del objetivo. Entonces, un objetivo general jamás debe ser más sencillo que un objetivo específico. Por ejemplo, si yo estableciera como un objetivo de investigación el objetivo general, describir los orígenes de la violencia de género en Nuevo León, yo no podría tener como un objetivo específico evaluar las causas más comunes por las que se discrimina a una mujer. Yo no podría tener ese objetivo específico. ¿Por qué? Porque ese objetivo específico es más complejo que mi objetivo general. ¿Sí queda claro o se revuelven con este ejemplo? Yo sí le entendí, porque ahorita sí me revolví, pero ya me quedó claro. Gracias. Ok. Entonces, ¿para qué se formulan objetivos de investigación? Los objetivos de investigación definen el grado de conocimiento que se pretende alcanzar. Obviamente, entre más avanzados el nivel de estudios, más complejo se exige que sea la investigación y por lo tanto son los objetivos de la misma. ¿A qué voy? Que una investigación de licenciatura no va a ser o no puede ser más compleja que una investigación de doctorado o de maestría. Porque en ese nivel de estudio se exige una mayor profundidad de conocimiento que se debe generar. Luego, los objetivos en investigación orientan el proceso investigativo y definen el camino a recorrer para su logro. ¿Qué quiere decir? Cada objetivo que yo estoy incluyendo desde el general hasta los específicos deben estar orientados siempre al problema. Y si son específicos, ellos deben de tener como objetivo darle respuesta o permitir que exista ese objetivo general. ¿Ok? O sea, los objetivos específicos podríamos verlos como unos escalones intermedios antes de llegar a ese objetivo general. ¿Ok? Luego, el método empleado en la investigación debe estar subordinado al objetivo. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo como un objetivo, digámoslo como en el caso de Teresita. Perdón, no estoy mostrando mi pantalla, perdón. ¿Sí ven mi pantalla ahora sí? Sí. Ok. Cuando un objetivo tiene como propósito, digamos, recabar información o que necesita de cierta ya sea de forma documental o de inspección en físico o de aplicación de un instrumento, debe ser acorde a lo que ese objetivo está buscando. Digámoslo. Por ejemplo, en el caso de Teresita, que se relaciona mucho su objetivo con la evidencia, digámoslo así, de los planteles educativos, ¿no? De que tengan las herramientas o el equipamiento para precisamente ser inclusivos en las diferentes áreas. Bueno.
Si por ejemplo, un objetivo de Teresita, voy a decir uno, no necesariamente tiene que estar en tu trabajo, Teresita, pero que digamos, conocer cuántas escuelas del municipio o del estado de Nuevo León cuentan con equipamiento para personas con discapacidad motriz, para personas con discapacidad auditiva, y mencionar los tipos de discapacidad y el tipo de equipamiento que tendrían o que deberían de tener mínimamente. Si yo menciono eso, ¿cómo yo corroboraría esa información? Pues tendría que ir a escuelas del estado de Nuevo León, plantarme físicamente allí e inspeccionar de que existan las rampas de la manera adecuada, no como usualmente se realizan, que nada más, como dice Teresita, rellenan unos escalones y no cumplen con las medidas ni de seguridad ni de espacio para poder ser utilizadas. Si cuentan o no cuentan con equipamiento de libros en braille, todo ese tipo de cosas que nos mencioné ahorita. Saber quién las tiene, quién no las tiene y cuántos tiene, porque también hay que ver si es suficiente. Hay ciertos objetivos que se pueden corroborar o demostrar mediante inspección física y tendría que aclararse que es mediante una inspección física. Hay algunos que pueden ser saldados mediante información documental. Habrá otros que requieran a lo mejor la aplicación de una encuesta, de un grupo de enfoque, diferentes formas, pero tendrá que ir acorde al objetivo de lo que está buscando o de la información que se busca mediante ese objetivo específico. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Luego. ¿Cómo identificar un objetivo de investigación? Un objetivo es la manifestación de un propósito, una finalidad, y está dirigido a alcanzar un resultado. Una meta o un logro asociado directamente a la naturaleza de la investigación. Todo objetivo debe estar orientado a promover la búsqueda o indagación y a la generación de algún producto de utilidad social, que es lo que le comentaba Karen. Que cuando hablaba de concientizar, pues concientizar quedaba muy vago. Porque precisamente cómo mides o cómo compruebas que se ha concientizado a alguien. Caso contrario, digamos si es diseñar alguna propuesta, no sé, alguna modificación a algo que ya exista, porque también muchas veces no se trata de crear algo nuevo, se puede mejorar algo que ya existe. Porque, por ejemplo, aquí en México somos muy buenos para hacer leyes, pero leyes que se quedan cortas. Leyes que muchas veces no llevan a nada, y que por lo tanto pues se hace una ley inútil, digámoslo así, o que no tiene relevancia para la vida social en el país. Entonces, eso también es viable mediante una investigación. Luego, aquí hay algunos ejemplos. Algo muy importante que se me olvidó mencionar. Viene más adelante. Aquí vienen los ejemplos. Sí, se los menciono. Antes de. Entonces, bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Un objetivo de una institución puede ser promover la realización de investigación aplicada con un sentido de identidad institucional mediante el desarrollo de proyectos de investigación dirigidos a situaciones y necesidades reales del contexto a solucionar. Un instituto deportivo puede tener por objetivo crear las bases estructurales que permitan desarrollar programas para la integración y el progreso deportivo en el municipio. En el ámbito de los grupos organizados y en el sector comunitario a escala estudiantil.
En la planificación de las actividades físicas para la salud y la recreación del niño y adolescente, del adulto mayor y los discapacitados, con la finalidad de mejorar la capacidad física del ciudadano, palabrecense y optimizar el potencial de la población o a través del impulso de planes y proyectos de promoción deportiva. Aquí, si se fijan, todos los objetivos que está trazando este instituto deportivo, pues van acorde a su actividad. Ellos se dedican al bienestar físico, a la salud, mediante el ejercicio. Evidentemente, lo que ellos buscan siempre va relacionado con ello. Puede estar enfocado a diferentes grupos poblacionales, pero como base siempre tiene a través de la cultura física. Y eso es correcto. Por ejemplo, un objetivo de un proyecto comunitario puede ser propiciar la autogestión de la comunidad mediante la elaboración y desarrollo de proyectos productivos. Es decir, disminuir los altos índices de embarazo en adolescentes a través de la creación de un programa de orientación integral que permita concientizar a la población adolescente sobre los riesgos e implicaciones que genera un embarazo a temprana edad, dirigido a la comunidad del sector, la alianza. Aquí, ¿cómo mediría esto? Bueno, porque aquí se utiliza la parte de concientizar. ¿Cómo se mediría el éxito o el fracaso de este estudio o de esa propuesta? Pues bajando los índices de embarazo adolescente. Si los logra bajar, es un trabajo, una actividad que valió la pena. Si no los baja, evidentemente es algo que fracasó. Luego, objetivo de una monografía o ensayo. Viene a ser realizar una revisión teórica de los planteamientos de diversos autores en torno al concepto de epistemología y su importancia en el contexto científico. Al final de cuentas sería analizar los planteamientos de los autores más recientes en el campo de investigación con respecto al concepto de ciencia. Eso se parece más a lo que son los ensayos. Ahora, un objetivo de una investigación proyectiva, es decir, manuales de proyectos emprendedores, entre otros. En este caso sería crear un manual de procedimientos administrativos para los empleados municipales que incorpore los aspectos legales, teóricos y didácticos señalados en la ley orgánica de la administración pública. Luego, ¿qué relación existe entre el objetivo de investigación y la pregunta de investigación? Bueno, esto lo voy a dejar hasta el final, porque después se me van a revolver si no queda clarificado algo que va antes. ¿Qué es esto? Lick, ¿le puedo comentar algo? Dime. Con todo respeto, en 2 o 3 láminas anteriores, usted dijo discapacitados. Ajá. La palabra correcta es persona con discapacidad. Ok. No, cuidado. Lo corregiré en las próximas. Con todo respeto, perdón. No, cuidado. Yo no me molesto por eso, no te apures. Es bueno aprender siempre algo nuevo. No te apures. Gracias. En las clases no hay límites mientras, como dices, todo sea con respeto. No digamos cosas ofensivas, no hay problema, Teresita. Bueno, antes de ir con las preguntas de investigación, porque se relaciona con esto, pero primero tiene que quedar clarificado esto. Todos los objetivos de investigación, tanto el general como los específicos, se redactan con un verbo en infinitivo. ¿Se acuerdan de los verbos en infinitivo? ¿Sí o no? No. Bueno, Teresita no. ¿Tú, Karen? No son los que terminan en ar, ir. Es correcto, Jesús. Como lo vemos aquí en la lámina. Todo
objetivo, tanto general como específico, siempre tendrá que ir empezar su redacción con un verbo en infinitivo. Como dice aquí. E involucrar logros. Toda investigación debe tener un solo objetivo general y por cada objetivo debe existir un solo logro. ¿Ok? Digámoslo. Como en el caso de Teresita. Que tal vez no sabemos, todavía no definimos claramente hacia dónde quiere llevar la investigación. Sabemos que es lo que buscamos, pero todavía no qué es lo que queremos. Digamos que fuese una modificación o una actualización. Ahora sí que al plan educativo estatal podría ser. Entonces, si esa fuese la idea, ¿qué tendríamos que buscar? En este caso sería una propuesta. Recordemos que nosotros no estamos capacitados ni habilitados para hacer ese tipo de modificaciones en las leyes aquí de nuestra entidad. Pero los ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer propuestas, ¿verdad? Entonces, y ahí puede entrar Teresita o la asociación civil a la que pertenece, o un grupo de asociaciones civiles también. En este caso puede ser proponer cambios o una actualización al plan educativo estatal donde sea más relevante la inclusión de las personas con discapacidad, como bien dice Teresita, y de las personas migrantes que no hablan el español. O que el español no es su lengua nativa. Ya es que expusiste la parte de los migrantes que han venido aquí al Estado y que pues han tenido dificultades para integrarse a la educación, ¿vale? Entonces esto de los verbos es muy relevante al momento de hacer los objetivos. Si yo redacto un objetivo general o uno específico sin empezar con su verbo en infinitivo, ese objetivo está equivocado. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde se expresan los logros de un objetivo de investigación? Los logros de un objetivo de investigación deben expresarse en los resultados o conclusiones de la investigación. Dice, por ejemplo, el objetivo general era describir el grado de comprensión de lectura que han alcanzado los alumnos del cuarto grado del contexto X. Conclusiones sería los alumnos del cuarto grado del contexto X identifican y relacionan significados de las palabras, pero presentan dificultades para emitir juicios personales sobre textos escritos. Aquí este objetivo se está cumpliendo porque me está describiendo que también comprenden esos alumnos del cuarto grado lo que leen. Y me dice los alumnos son capaces de entender las palabras, de relacionarlas, pero también puede ser que debido a la falta de madurez obviamente de la persona, todavía no alcanza el grado de poder hacer juicios propios. Digamos que la parte de lo que se le conoce como síntesis de información todavía no es destacada. Es limitada, digámoslo así. Y aquí estaría describiendo exactamente ese objetivo general. Los específicos también se van cumpliendo y también los vamos interpretando, digámoslo así. Luego, ¿cuáles son los elementos que debe contener un objetivo de investigación? En primer lugar, su verbo, que indica el grado de complejidad de la investigación o del objetivo.
Luego, el evento en estudio o el objeto de estudio, que puede ser planteles educativos, puede ser personas en específico, un grupo poblacional en específico, un medio de comunicación también puede ser, puede ser un fenómeno. Por ejemplo, si mi estudio se relaciona con algo como bueno, está fuera de lo que nosotros investigamos, pero digamos terremotos, inundaciones, etcétera, bien puede ser. Luego la unidad de análisis o los objetos de estudio. Aquí pueden ser escuelas en específico, cuántas escuelas, por qué esas escuelas, todo ese tipo de cosas. El contexto del estudio, que es decir, ¿dónde se realizará? Aquí el contexto va muy relacionado con la delimitación. Por ejemplo, en el caso de Teresita, si su investigación versa sobre la inclusión para personas con discapacidad en las escuelas públicas del Estado de Nuevo León, ella no me puede incluir en sus hallazgos y en sus objetivos escuelas del Estado de Coahuila, o escuelas de Tamaulipas, o escuelas de una temporalidad que no corresponda a la que hemos establecido también. ¿Por qué? Porque el contexto del estudio se da dentro de la delimitación que yo establecí. ¿Sí se va entendiendo? Sí, Lee. Ok. Que esto indudablemente se relaciona con temporalidad o ubicación en el tiempo. Entonces tengo que estar vigilando yo constantemente que esos objetivos general y específicos estén alineados con esto. Que sean claros en lo que yo estoy buscando, que sean claros en lo que quiero investigar y en quién voy a aplicar o de dónde voy a obtener esa información. Y que se ajusten a lo que mediante la delimitación yo establecí. Entonces, ejemplos de esto, dice. Comparar el personal médico que labora en los hospitales públicos de los departamentos de Santander y el que labora en las clínicas privadas del mismo departamento con respecto a su calidad de vida durante el periodo 2004. Aquí tenemos el verbo. Ya está hablando de comparar. Tenemos que tener dos elementos de características similares para que puedan ser comparados. Nos habla de aquí les vamos a comparar al personal médico. ¿De dónde? De este departamento de Santander. Particularmente los de clínicas privadas y públicas. Y en este periodo de tiempo. Si yo obtuviese datos del año 2005, del 2006 o del 2002, no me sería de utilidad. Entonces aquí lo describimos, dice. Verbo que indica el grado de complejidad, comparar. Evento de estudio, estamos hablando de calidad de vida. Aquí indudablemente vamos a tocar el tema de cuántas horas trabajan, cuánto es la percepción salarial, días de descanso, también plan de carrera, por ejemplo, prestaciones, unidad de estudio, en este caso sería el personal médico. Su contexto, los hospitales de las clínicas privadas y públicas de este departamento y finalmente su temporalidad del año 2004. ¿Va quedando claro? De mi parte, sí. Ok. Bueno, miren. Antes porque ya quisiera meterme a lo que viene siendo... Bueno. Esta lámina ya la explicamos.
Vamos a esta. esta. Esta última lámina y terminamos la sesión de hoy, porque no quiero brincarme a preguntas de investigación hasta que ustedes no traigan redactados algunos objetivos. ¿Ok? Entonces, eso es para fines ilustrativos. No se limita, pero le sirve como una guía para saber qué verbos son más complejos y qué verbos son más sencillos. Los del lado izquierdo y abajo son los más sencillos y hacia la derecha van incrementando su complejidad, siendo el más difícil de los aquí enunciados el de evaluar. El más fácil va a ser explorar, describir y analizar. Porque son básicamente percepciones que se dan por una observación simple. ¿Ok? Luego, de una complejidad media baja podríamos considerar comparar y explicar. Estos, a diferencia de los anteriores, ya involucran un ejercicio de más síntesis de información. Ya tenemos nosotros que documentarnos, que entender un poquito más esa observación simple que nos permita precisamente establecer una relación de similitudes y diferencias entre los objetos o los fenómenos. O también de explicar el porqué de esto que anteriormente estaba mencionando existe. Luego viene predecir. Casi nunca se utiliza. Porque la predicción no va muy ligada con el saber científico. Hay instrumentos o disciplinas como la estadística que dicen que predicen con cierta eficiencia, el desarrollo de algo, pero la verdad es muy aventurado decir que se puede predecir. Entonces, mi recomendación es que predecir normalmente no lo utilicen. Luego viene proponer. Proponer es más complejo que los anteriores. ¿Por qué? Porque aparte de observar y de entender la problemática, realiza un acto de juicio que busca una solución a lo que ha observado. Hace una propuesta. Luego, cuando tú estás capacitado para hacer un cambio real en esto, es cuando puedes utilizar el verbo modificar, porque sí está en tus manos el poder cambiar lo que está equivocado o lo que representa una oportunidad de desarrollo. Luego viene confirmar. Confirmar es un verbo que se relaciona mucho con los estudios que son experimentales. ¿Ok? Mediante un experimento es cuando realmente podemos confirmar que esto es posible o no es posible. Por eso se llama confirmación. Únicamente se da mediante la experimentación. O la aplicación de un estudio piloto. Pero de igual, para hacer un estudio piloto necesitas estar capacitado o estar en una posición de control que te permita hacer eso. Y finalmente viene evaluar. Es más complejo que todo lo anterior. ¿Por qué? Porque precisamente va a emitir una calificación o va a determinar si algo merece continuar, pararse, de plano desaparecer, y en qué condiciones se puede continuar, en qué condiciones merece desaparecer. Y evidentemente solo podemos evaluar una vez que tenemos información generada por nosotros mismos del fenómeno directamente. Por eso evaluar es el más complejo. Entonces, ¿qué deben de traer para la próxima sesión? Bueno, los que van atrasados con lo de hoy deben de traer su tema, su planteamiento. Ustedes que estuvieran en clase deben de delimitar su investigación. Si es posible, justificar. Y aquel o aquella crea que puede avanzar, realice al menos
su objetivo principal o objetivo general. Redáctalo Redáctelo como ustedes lo entiendan. Traten de respetar lo de los verbos en infinitivo. ¿Por qué quiero que lleguen ahí? Porque realmente para el primer parcial debemos de tener su título de investigación. Recuerden, bien clarificado, etcétera. Bien delimitado. Con su problema bien planteado y su justificación hecha, digamos. Del punto 1 al punto 4 es el primer parcial. Próxima semana la tercera semana. ¿Ok? Entonces nuestro primer parcial debería ser entregado más o menos para el día 10. Entonces nos queda próxima semana, que es el 3 de febrero, y el 10 de febrero sería el día de entrega del primer parcial. Por eso necesito que ya me traigan esto adelantado para corregirlo la próxima semana aquí en clase y para que el día 10 ya sean los ajustes menores o de plano ya lo puedan entregar sin ningún problema. ¿Dudas? No. Ninguna. Ok. Las dos primeras presentaciones ya están en el Classroom junto con la parte de la descripción de las partes del trabajo. Ahorita les voy a cargar esto de los objetivos para que también lo tengan ahí, y si lo quieren consultar o necesitan darle un vistazo por si quieren adelantarlo del objetivo general, lo puedan hacer. Entonces sería todo por el día de hoy. ¿Algo más que quieran agregar? Muchas gracias, Lick. De mi parte no. Bueno, entonces los dejo para que vayan a su siguiente clase. Gracias. Jesús, ahí estás pendiente con lo que me debes. Entonces, la próxima semana a ver si lo puedes traer. Ya, profe. La otra semana hice lo maestro. Perfecto. Aquí nos vemos, Jesús. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.